Buenos días, muchas gracias a todos por estar presentes. Tengo el placer de conducir este primer panel de ACTech y digitalización, un espacio que va a tener otros paneles durante el Congreso y que hoy nos convoca a plantearnos cómo la innovación ya está. Tenemos un denominador común entre la agricultura y la tecnología, esta tecnología emergente que nos convoca desde la gran producción de datos, la Internet de las cosas, la gran figurita del momento, esto de la inteligencia artificial, ya está presente en el agro. Esta fusión entre agricultura y tecnología la denominamos ACTech, justamente por esa fusión, ese potencial productivo de país y ese potencial que nos puede situar en esta nueva era de la transformación digital y el agro. Hoy tenemos a tres referentes que de distintos sectores nos van a contar cuál es ese potencial que tenemos para fortalecer a todo el ecosistema. ¿Por qué hablamos de ecosistema? Bueno, acá son casi todos expertos y conocen muy bien el tema, pero quiero rescatar de ese concepto tres valores importantes que se movilizan y ponen en valor el juego de esto de todo está conectado. Hoy las tecnologías son esos vasos comunicantes entre todo el ecosistema. El primer nivel del ecosistema, lo podemos decir, esto de la interacción que nos damos nosotros con la tecnología. ¿Qué pasa cuando usamos algo? La tecnología nos transforma, genera un ambiente y por lo tanto nos condiciona, pero a la vez nos facilita algunas cosas. Otro de los niveles es cómo se pone en juego una misma tecnología, siempre se basa en una tecnología precedente. Se nutre de esos conocimientos, de ese potencial, pero es necesario siempre dar un saltito más. No solamente en las capacidades de uso, en ese primer nivel que planteábamos, sino también en cómo lo potenciamos con nuevas posibilidades. Y un tercer eje de este ecosistema es el potencial de los jugadores que están en juego. Todos estos actores, desde los mismos productores, las incubadoras, inversores, los nuevos participantes de este ecosistema. ¿Se imaginaron alguna vez estar pensando que tenemos que estar dialogando con informáticos o con un analista de datos? Bueno, estos participantes hoy son grandes protagonistas, están conformando este ecosistema ACTech y vamos a descubrir qué está pasando. Para comenzar el panel vamos a invitar a María José Soler, también tenemos a Maico Mancilla y a Patricio Bavera. Ellos tres van a ser nuestros acompañantes durante este panel. María José va a ser la primer panelista. Ella es miembro fundadora de la incubadora de empresas de la Universidad Austral, y también profesora en dicha universidad, es directora de operaciones de Endeavor y participa activamente en la selección de emprendedores. Así que, María José, te invitamos a dar este primer recorrido para contarnos si tenemos el potencial de país para jugar este campeonato internacional de las ACTech. Gracias, Gaby. Bueno, qué difícil la pregunta, ¿no? Pero bueno, contarles un poquito, además de lo que contó Gaby, que sí, que soy profesora de Entrepreneurship en la Universidad Austral y que hace más de 5 años que estoy investigando en este sector, ACTech. Yo estoy basada en Rosario, en la sede de Rosario de la universidad, y un poco por los emprendedores que me encontraba en mi vida profesional, ya sea en Endeavor o en la universidad, me fui metiendo en este mundo del agro y me fui identificando con estos emprendedores y analizando un poco qué es lo que pasa en este sector y cuál es la dinámica de los emprendedores de agro y cómo se insertan con los productores. Y bueno, quería contarles como primera medida que desde el 2006 la cantidad de compañías ACTech en Argentina se triplicó. ¿Qué son las ACTech? Son aquellas compañías que
hacen una intersección entre lo que es el agro y la tecnología y que usan, como dijo Gaby, inteligencia artificial, pero también IoT, ciencia de datos y muchas otras tecnologías para hacer mucho más eficientes los procesos productivos a campo. Casi el 70% de las compañías comenzaron en el 2016. Esto nos habla de un ecosistema que es joven, es muy, muy joven. Pero esto es algo que también pasa en el resto de la región. Brasil también tiene un ecosistema que se fue acelerando en los últimos años, o sea que este es un fenómeno bastante reciente. Y el último mapeo que hemos podido cerrar recientemente nos habla de que hay alrededor de 350 startups activas en Argentina. Esto es muchísimo. Argentina tiene más startups active por cápita que Brasil, por ejemplo. Y son emprendedores que aún están en estadios iniciales por esto de que el ecosistema es aún bastante joven. De todas maneras, el 50% de las compañías AgTech hoy en Latinoamérica son brasileras y el 23% son argentinas y el resto se divide en algunos otros países, como por ejemplo Colombia, Uruguay, Chile tiene algunas startups también. Es importante destacar que cuando hablamos de startups de AgTech, hablamos de AgriFoodTech, de toda la cadena. O sea, estamos hablando de gente que a lo mejor hace edición génica en semillas, desde ese inicio de biotecnología hasta alguien que tiene soluciones de comidas o comidas innovadoras. O sea, es toda la cadena de producción de alimentos, porque nosotros creemos que las AgTechs vienen a transformar un poco la forma en la que se producen alimentos en Argentina. Dentro de lo que es Argentina, Santa Fe es la provincia que tiene mayor cantidad de compañías AgTechs, seguida por supuesto por Cava y Buenos Aires, y estas tres localidades, estas tres provincias concentran el 80% de las AgTechs argentinas. Después sigue Córdoba, donde hay un polo bastante interesante. En Río Cuarto, sobre todo, hay un polo bastante interesante. Mendoza también tiene un polo interesante de AgTechs, basada también más en specialties, no tanto en commodities, pero también hay muchos emprendedores que están trabajando en esta industria. Bueno, y como les contaba, hoy todavía es un sector bastante incipiente y 2/3 de las compañías tienen una facturación de menor a $240.000. También hay que entender la lógica de lo que es una startup de AgTech, que es distinta de otras industrias. En otras industrias puramente tecnológicas, a lo mejor una startup a los 18 meses ya está facturando $1,5 millones y los insumos que se necesitan son muchos menores. La startup de AgTech está muy relacionada, atada a los ciclos biológicos. Eso también hace que el crecimiento de las startups de agro sea mucho más lento. Y si hablamos de startups que hacen biotecnología, muchísimo más, porque el tiempo de llegar al mercado muchas veces puede ser 6 o 7 años desde que comienza la investigación hasta que tienen el producto listo para salir al mercado. Hoy el 75% de las compañías emplean a menos de 21 personas y el 27% concentra sus ventas en el mercado extranjero. Esto es muy distinto de lo que ocurre en Brasil. Las startups brasileras en general, casi el 100% de sus ventas son en Brasil. En cambio, Argentina, el emprendedor AgTech argentino nace mirando al mundo. Usa Argentina como mercado de prueba, pero siempre mira al mundo buscando exportar sus tecnologías. Eso hace aún más compleja la supervivencia de una startup de AgTech, porque tiene que salir a buscar capital para conquistar nuevos mercados cuando recién está probando su tecnología en Argentina inclusive. Pero eso habla un poco del gen emprendedor que tienen estos emprendedores que siempre están mirando al mundo más allá de su mercado local. Bueno, y acá un poco contarles dónde se concentran las soluciones. Hoy estamos viendo que el 65% de las soluciones se concentran en lo que es upstream, o sea, todo lo que es tranqueras adentro, producción, mejorar los procesos productivos. Tenemos gente que trabaja con inteligencia artificial para hacer más eficiente el uso de la aplicación de agroquímicos, por ejemplo, con sensores en silos, con blockchain, con insumos biológicos. La mayoría está concentrado, el 65% está concentrado en lo que es tranqueras adentro y mejorar los procesos productivos. Después tenemos
algunos que están trabajando en lo que es procesamiento de comidas y packaging, y después tenemos un 15% que está trabajando en lo que es e-commerce y delivery, de soluciones de delivery, y también algunas comidas innovadoras. Y el 18% está trabajando alrededor de la cadena. Entonces, lo que hoy vemos es que hay muchísimas que están trabajando todavía para mejorar los procesos productivos. Por nuestro aprendizaje en ecosistemas que están un poquito más evolucionados, vemos que esto tiende a cambiar cuando el ecosistema va madurando y tienden a buscar soluciones que tienen que ver más también con fintech para el agro, por ejemplo, manejo de residuos, etcétera, pero eso se hace cuando el ecosistema está un poquito más maduro todavía. Bueno, ¿cuáles son los mayores desafíos que los emprendedores me comentan? ¿Qué es lo que ellos necesitan para escalar? Bueno, la principal es acceso al capital. Por suerte vemos que en el último tiempo han surgido algunos fondos que invierten exclusivamente en este vertical, porque hay que entender la lógica de este vertical, como les decía antes, que es distinta de invertir en fondos de tecnología pura. Entonces, vemos actores como Inventor, por ejemplo, como Glocal, como Pampa Start, como Experiment y otros, que seguramente me estoy olvidando de mencionar alguno, pero que no se ofendan, que están invirtiendo y están haciendo un esfuerzo por apalancar este sector y están invirtiendo en este sector. Después, bueno, mucho la burocracia, trámites, demasiados trámites para abrir una startup. Argentina tiene 5 veces más trámites para abrir una startup que Chile, por ejemplo. Entonces, eso hace que para el emprendedor sea mucho más complicado terminar de hacer esos procesos. El acceso a los mercados, o sea, los emprendedores necesitan productores que prueben sus tecnologías, porque necesitan aprender del mercado, necesitan retroalimentarse del mercado y tener ese feedback. Entonces, es muy importante que los productores se animen a probar esas tecnologías de los emprendedores, y eso es algo que muchas veces se les complica. Acceso al talento, a gente capacitada, por supuesto, infraestructura física. Una de las cosas que más me dicen los emprendedores es la falta de conectividad en el campo. Eso también juega muchísimo en la adopción de sus tecnologías. Muchos están trabajando con soluciones que funcionan offline y que después, cuando hay conectividad, se termina de sincronizar, pero eso también les juega un poco en lo que es la aplicación de su tecnología. Bueno, y también el acceso a infraestructura física, rutas, caminos, etcétera. Esas son un poco las trabas burocráticas que ponen los emprendedores. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Soluciones más integradas. Los productores me dicen que no usan las tecnologías de los emprendedores porque tienen que cargar los mismos datos muchas veces. Que entonces cargan en una aplicación y después el mismo dato lo tienen que cargar en otra aplicación, y eso hace muy tedioso el uso de las tecnologías, aunque cuando vos les preguntás, el 68% de los productores usan alguna solución tecnológica. Es bastante, pero a veces usan una aplicación de clima, pero conocen las aplicaciones. Yo doy clase en la maestría de agronegocios de la Universidad Austral, donde son todos productores. Hace 5 años yo preguntaba, ¿quién conoce tal startup? Nadie conocía ninguna startup. Hoy las conocen y las usan y te pueden decir el problema de cada una de ellas. Y uno de los problemas que me dicen es que no están conectadas entre sí y se tienen que integrar las startups. Bueno, hace falta también mayor inversión en este vertical. Hay algunos fondos, pero se necesita mayor inversión y sobre todo mayor inversión para escalar. Los fondos que están invirtiendo mucho en la etapa seed, en la etapa inicial de lo que es el Venture Capital, pero se necesita también fondos que puedan hacer el follow-on en la ronda y que puedan invertir en una serie A, por ejemplo. Bueno, baja adopción de las tecnologías por parte de los productores, esto venía de la mano de lo que ya veníamos hablando. Y también falta de previsibilidad de las reglas del juego y políticas del Estado a largo plazo en relación a este sector en particular. Esto es algo que también es un desafío para los emprendedores. Bueno, creo que algunos consejos de cómo potenciar la industria. Bueno, más desarrollo corporativo. Yo creo que hay muchas corporaciones que pueden acercarse a este sector y pueden invertir
quizás no de forma directa a los emprendedores, pero sí a través de un fondo, de alguno de estos fondos, acercarse a los productores, educar a inversores ángeles para que puedan también invertir en las startups en sus estadios más iniciales, algunas leyes de fomento a la actividad y al capital emprendedor, capacitar al productor argentino en la adopción de tecnología, quizá algún fomento para el productor agropecuario que adopte estas tecnologías. Eso sería interesante si el Estado adopta alguna política que pueda fomentar el uso de estas tecnologías por parte del productor. Mostrar muchos más casos de éxito. Yo creo que no se conocen la cantidad de startups que hay en Argentina y lo innovadoras que son y cómo están modificando el panorama de este sector. Creo que hay que darle mucha más visibilidad a esas startups y también algunos ámbitos que articulen a todos los actores que están trabajando en este ecosistema. Hay muchísimos actores, fondos, universidades, inversores, productores, emprendedores que están trabajando pero en forma desincronizada. Entonces sería interesante poder armar alguna institución o ámbito en el que todas puedan trabajar de forma conjunta y obtener mucho más sinergia de ese trabajo conjunto y potenciar esta industria. Bueno, Gaby, creo que es hasta acá. Bueno, después hay espacio de preguntas. Perfecto con el tiempo. Muchísimas gracias, María José. Nos quedamos con la pregunta para después de cómo está trabajando Endeavor en esta potenciación del ecosistema, así que se la dejamos planteada. Y vamos a rescatar 2 o 3 conceptos claves que ha mencionado María José. 350 posibilidades, 350 startups que nos están brindando innovación, emprendedurismo y que están necesitando que esa inversión hoy se ponga en juego y que empecemos realmente a consolidar este ecosistema que ya está en marcha. María José nos hizo este paraguas nacional, este paneo de qué está pasando en nuestro país y ahora vamos a invitar a Patricio Bavera para que él nos hable de 2 de los actores, de los jugadores que están poniéndose en juego y que tienen un rol importante. ¿Qué pasa hoy con los productores y estas tecnologías y los emprendedores? Patricio es licenciado en Economía, es máster en Administración de Empresa, diplomado en AgriFoodTech y es gerente de AgTech de era gerente de la agencia Córdoba Innovar Emprender y hoy es gerente de operaciones de Nester. Patricio, te invitamos. Bueno, gracias Gaby, agradezco a Presid por la convocatoria y a todos ustedes por estar presentes. Bueno, como decía Gaby, yo voy a hacer hincapié en 2 actores del ecosistema AgTech, entre todos los actores que mencionó Majo, que son el productor y la startup, el emprendedor AgTech. Pero antes de ir a eso, quiero contextualizar sobre el desafío que enfrentan hoy en día el ecosistema AgTech y básicamente estos 2 actores. Primero, decir que el productor agropecuario es un agente de cambio junto a la startup. Pero ¿cuáles son los desafíos que tienen el productor? El productor agropecuario no únicamente tiene como objetivo la seguridad alimentaria, es decir, brindar alimentos al mundo, sino que a ese desafío se le han agregado otras dimensiones que tienen que ver con la sustentabilidad, con la calidad de los alimentos, con la variedad de alimentos y con la trazabilidad. Es decir, la mayoría de estos nuevos desafíos vienen demandados por el último eslabón de la cadena, es decir, el consumidor. Nos enfrentamos a un consumidor que quiere saber cómo se ha producido lo que está consumiendo. ¿Qué impacto ambiental tiene lo que está consumiendo? Esa información viene desde la trazabilidad, ¿no? Y demanda calidad, porque es más consciente del impacto de la alimentación en la salud. Más variedad, consumidores veganos, flexitarianos que demandan variedad. Todo eso significa que el productor agropecuario no únicamente debe estar concentrado en la cantidad, sino también en la calidad. Y en un contexto donde se vienen
exigencias que van a poder ser satisfechas con la digitalización. De ahí la importancia de digitalizarse. Todo eso en un contexto donde en los próximos 30 años la demanda de alimentos va a estar aumentando entre un 50 y un 70%, por lo cual debemos producir más, pero debemos hacerlo con sustentabilidad, con calidad, con trazabilidad. Es decir, el desafío es enorme. En ese enorme desafío, la digitalización juega un rol clave. Entonces, ¿quién se debe digitalizar? El productor agropecuario. ¿Quién debe ofrecer las herramientas para poder digitalizarse? La startup, el emprendedor. Entonces, el primer principal desafío es el vínculo entre estos dos actores. Que estos dos actores empiecen a conversar. ¿Para qué? Para que el emprendedor, la startup, logre comprender cuáles son las problemáticas del productor y pueda realizar soluciones asertivas. Hemos visto muchos emprendedores fracasar por enamorarse de la solución y no del problema. Y debe enamorarse del problema ¿de quién? Del productor, que va a ser su cliente. Entonces, el diálogo ese es fundamental. Por otro lado, creemos que el productor, el emprendedor, debe poder demostrarle al productor una ganancia de eficiencia. Es decir, debe poder demostrarle con números, con pruebas a campo, con testimonio de otros productores que usando esa tecnología va a lograr un ahorro de costos, un aumento del rendimiento, una mejora en los tiempos, lo que fuese, pero debe poder demostrarlo y muchas veces esto que parece ser tan sencillo no lo es, ¿no? Otra problemática son las soluciones de nicho. Muchas startups desarrollando soluciones para un mercado muy chico. Y no significa que la solución no sea buena. Quizás es muy buena, pero el mercado es muy pequeño o la tasa de uso es muy baja. Les doy un ejemplo. Una plataforma de recomendación de fertilización. Puede ser una herramienta excelente, pero ¿cuántas veces la va a utilizar un productor al año? ¿Cuántas? 2, 3, como mucho, si hace refertilización. Entonces la tasa de uso es tan baja que seguramente el productor no va a estar dispuesto a tener una plataforma más en la cual tenga que volver a cargar datos y seguramente no va a estar dispuesto a pagar por eso, a pesar de que quizás sí agregue mucho valor, ¿no? Otro tema, y que lo mencionaba Majo, son las integraciones. Los emprendedores deben conversar entre ellos para integrarse, las integraciones vía API, para que esto de que el productor ya está cansado de usar muchas plataformas y cargar el mismo dato en distintas plataformas. Y por otro lado es una solución al punto anterior. ¿Por qué? Porque las soluciones de nicho pueden integrarse a soluciones más holísticas y ahí sí poder entregar ese valor al productor. Y después lo que veo es un exceso de oferta en algunas determinadas soluciones. Todo lo que sea plataformas de gestión, ERP, manejo de imágenes satelitales, gestión de agricultura de precisión, una sobreoferta. Esta sobreoferta muchas veces hace compleja la decisión del productor de poder armar su propio ecosistema de tecnologías para lograr los resultados que quiere, ¿no? Entonces ahí también tenemos mucho por trabajar. Entonces yo les decía, tanto el emprendedor como el productor son dos agentes de cambio fundamentales. El emprendedor porque debe ofrecerle tecnología y digitalización al productor y el productor porque debe digitalizarse. Y es un enorme desafío digitalizarse, no únicamente para una empresa agropecuaria, sino para todo tipo de empresa. Si hablamos de tecnología no podemos dejar de hablar de personas, porque las personas son las que van a usar la tecnología. Por lo cual hay que preparar a las personas, hay que cambiar procesos cuando uno se digitaliza. Entonces es una complejidad bastante importante, por lo cual creo que hay que empezar por las personas, que cada productor empiece a pensar a su empresa cómo preparar su gente para digitalizarse, ¿no? Requiere una transformación cultural de la empresa agropecuaria. Para desarrollar el ecosistema AgTech necesitamos mayor compromiso del productor. ¿A qué me refiero con esto? Que el productor sea parte del juego.
¿Y cómo puede ser parte del juego? Jugando distintos roles, ¿no? El productor puede ser un early adopter de una tecnología, puede darle feedback a una startup, abrir las tranqueras de su campo para que el emprendedor venga y haga pruebas y darle feedback. Puede ser inversor, y acá le doy el pie después a Maiko para que hable de ese tema. Puede ser emprendedor, hemos visto productores agropecuarios que detectan un problema, se hacen cargo y se transforman también en emprendedores. Bien, y otro punto fundamental es la gestión de los datos en la empresa agropecuaria. El productor agropecuario genera un gran volumen de datos y la problemática es cómo traduzco esos datos en información para la toma de decisiones. Bueno, ahí hay un gran desafío y también una discusión que para mí debe darse es, el productor es el dueño de los datos, ¿qué sistema de incentivos generamos para el productor para que comparta los datos? ¿No? Porque, a ver, esos datos tienen un valor. Bueno, ¿cómo generamos un mecanismo de incentivo para generar un beneficio económico para el productor por compartir los datos? Ya hay soluciones y startups que están trabajando en eso. Acá hay un dato alentador. La Universidad Austral hizo un relevamiento, un estudio, encuestó a 800 empresas agropecuarias y le hacía la pregunta de si opinaba que las nuevas tecnologías digitales iban a cambiar la forma en la cual hace negocios en los próximos 5 años. El dato alentador es que el 83% respondió que sí, que las tecnologías digitales iban a cambiar la forma en la cual se hacen negocios en el agro. Entonces, digo, bueno, hay conciencia por parte del productor de la importancia de digitalizarse. Entonces debemos generar el contexto para que eso suceda. Y para generar ese contexto debemos desarrollar el ecosistema AgTech. Y ahí necesitamos el involucramiento de todos sus actores y fundamentalmente del productor y del emprendedor. Bueno, ese es mi mensaje. Muchas gracias. Vimos realmente que todo está conectado. Cada jugador, cada actor en este ecosistema tiene un rol fundamental y vamos a avanzar a preguntarle a Maiko Mancilla de Inventure cómo podemos fortalecer y seguir nutriendo este ecosistema. Así que Maiko, contanos un poquito más de Inventure y todo tuyo el micrófono. Buenos días a todos. Realmente es un placer poder estar en este congreso conversando un tema que es totalmente estratégico para el futuro del agro y no solamente de Argentina. Y está muy bueno poder compartir este ratito con ustedes. La idea es dejar algunas ideas fuerzas sobre realmente el potencial que hay y sobre todo desde lo que hacemos desde el lado de Inventure, cómo tratamos de acompañarlo. Este es un estudio que se hizo a nivel global de McKinsey, digamos, una de las consultoras más conocidas, donde pueden ver en cada fila diferentes sectores de la economía. A nivel de más verde hay más grado de tecnología y digitalización. Cuando vamos a niveles de más rojo es cuando hay justamente menos tecnología. En el fondo de la tabla está el agro. Y esto tiene que ver por diferentes razones, digamos, es un fenómeno a nivel global, pero un poco con lo que decía, o sea, estamos hablando de un sector muy atomizado. O sea, no es lo mismo desarrollar tecnologías para las zonas urbanas que para la parte agrícola. Ahora, cuando nosotros pensamos dónde está el mayor nivel de crecimiento, justamente, o sea, las tecnologías están revolucionando todos los sectores de la economía. Nadie pensaría, en su sano juicio, que no va a pasar lo mismo con la agricultura y con la cadena agroalimentaria. Entonces, justamente, si estamos viendo que en todos los sectores las tecnologías incursionaron muy fuertemente y en procesos de pocos años, es totalmente importante que entendamos que con el agro va a pasar lo mismo y que estamos en un buen momento para subirnos arriba de este tren, ¿no? Cuando vamos a nivel global, lo que creció el sector AgTech, estamos hablando de un 15% anual.
hay muy pocos sectores de la economía que crezcan a esos niveles. O sea, el crecimiento se está dando, ya empezó, y se va a profundizar y a ser exponencial en los próximos años. Un indicador de eso es lo que mostraba María José con la curva de aparición de las startups. Hoy hay 350 y preparémonos porque van a empezar a aparecer una startup por semanas de aquí en adelante y cada vez más rápido, ¿no? Lo otro importante es que Argentina hoy está entre los países que más cantidad de empresas que desarrollan tecnología para la cadena agroalimentaria tiene. Si lo llevamos por millón de habitantes, solamente estamos atrás de Israel, ¿no? O sea, si hay algo en lo que seguimos jugando en las grandes ligas, es en esto. Ahora, tenemos los recursos, tenemos las capacidades, pero déjenme adelantarme diciéndoles que no las estamos aprovechando como podríamos. Estamos entre los países que mayor ACTech tiene. Estamos en una región que claramente en los próximos años va a ser la que más exporte alimentos al mundo. O sea, tenemos un mercado muy grande. Tenemos los mejores productores del mundo. Eso es un dato súper objetivo. No es por una cuestión de ser argentino o de orgullo. Créanme, o sea, tenemos 2/3 de los productores en Argentina que son profesionales. Tenemos la mitad que ya usa tecnología para tomar decisión, alguna plataforma. Tenemos el 70% por debajo de los 55 años. Eso no ocurre en ningún otro país. Y todo esto hace que los productores sean grandes adoptantes de tecnologías. Si los niveles de adopción no son mayores, muchas veces falta por una cuestión de asesoramiento, de duda, de conocer, y también muchas veces porque hay tecnología que tiene su costo y que se necesita acceso al financiamiento, y sabemos que en los últimos años eso estuvo limitado, como también la rentabilidad de las empresas. Y después tenemos un talento emprendedor probado. Un dato que también debería ser de público conocimiento para cualquier argentino, es que tenemos 12 unicornios. O sea, somos uno de los países que más unicornios tiene por millón de habitantes. Los unicornios son las empresas que valen más de $1.000 millones, como por ejemplo Mercado Libre. O sea, cuando creemos que estamos a veces en el subdesarrollo, bueno, hoy Argentina también las empresas más valiosas son de base tecnológica. Y son empresas que arrancaron en los 90 con los primeros fondos de inversión. En el agro arrancamos, como decíamos antes, un poco más tarde. Hace 7 años aparecieron los primeros fondos y los primeros proyectos, si bien existían algunos antes, pero empezaron a emerger fuertemente ahí. Por eso decía, estamos en un buen momento para subirnos a este tren. Ahora, a pesar de todas estas condiciones a favor que tenemos, la realidad es que en Latinoamérica hay el menos del 5% del financiamiento para desarrollar estas cosas, viene de la región, y a su vez cuando lo llevamos dentro de Latinoamérica a ver cómo estamos, y la verdad que estamos a la altura de Venezuela. Brasil, Colombia, Chile. De Brasil es esperable porque es la economía más grande de Latinoamérica. Pero hoy Colombia, México, Chile, con sectores del agro que no tenemos nada que envidiarle, están invirtiendo fuertemente en esto. Y un poco en un programa de APRESID, la chacra de valor agregado, se estuvieron analizando un montón de negocios durante los últimos 4 años. Y créanme que analizamos biocombustible, exportaciones de carne certificada, el mercado de carbono, analizamos un montón de negocios. En todos había un montón de limitantes. No digo que no se puedan hacer, obviamente, pero el contexto país siempre en alguna cosa perjudicaba y muchas veces era agregado de valor, pero en mercados de commodities. Ahora, cuando analizamos realmente todas las oportunidades que teníamos en las nuevas tecnologías, veíamos un montón de cosas que escapaban al riesgo país. Empresas jóvenes que que cotizaban en dólares, que podían tener crecimientos rápidos, que con procesos de internacionalización en estadios tempranos, o sea, son empresas que cotizan en dólares, facturan en dólares y que piensan soluciones o su mercado es por lo menos regional, si no global. Entonces, muchos de los problemas que a veces se tienen en las empresas tradicionales, donde hay cosas físicas de por medio, este tipo de empresas
logra sortear esas dificultades. Y en esto acá, cuando nos dimos cuenta, veíamos que justamente había un potencial enorme en el juntar estos dos sectores que son los más exitosos de la Argentina, que son el agro con el sector de la economía de conocimiento, ¿no? Y si nos integrábamos, íbamos a generar un montón de tecnología para producir de forma más sostenible, para producir de forma más eficiente, para tener más rentabilidad y más competitividad en las empresas, para poder abastecer esas cosas que nos está pidiendo el consumidor que nombraba antes Patricio. Entonces decidimos crear ese fondo. Hoy ya tenemos 60 inversores, se han sumado en este año y medio a este fondo InVenture. Y hoy ya invertimos en 8 empresas y vamos a tratar de invertir en 20 en esta primera cartera. Hago un paréntesis, digamos, todas estas empresas están presentes hoy en el Congreso, en el espacio AgTech. Hay muchas más, muy interesantes todas. Los invitamos a que lo recorran, ¿no es cierto? Está ahí muy cerca del stand de Apresid. Pero hoy, por ejemplo, invertimos en soluciones como DeepAgro, que puede ahorrar hasta el 90% de los herbicidas que se usan en la agricultura. O sea, uno de los principales problemas que tenemos hoy se puede solucionar con inteligencia artificial, y la compañía es argentina. Y la están apalancando productores y empresas locales. Por ejemplo, Satellites on Fire desarrolló un sistema de alertas tempranas de incendio que supera al de la NASA. Chicos de 20 y pico de años están acá haciendo ese tipo de tecnología. Trade Story puede hacer la trazabilidad de punta a punta de cualquier cadena agroalimentaria. Silo Real puede aumentar la capacidad financiera de los productores gracias a los granos almacenados, que son activos que hasta el momento para el sector financiero eran invisibles. Sensify está revolucionando la forma en la que se generan los activos refrigerados. O sea, por ejemplo, su solución hoy la están usando las principales compañías de alimentos y bebidas y pueden potenciar, o sea, imaginémonos la posibilidad de trazar y certificar un alimento que nunca perdió la cadena de frío. EIVA está haciendo data science en grandes volúmenes de datos para poder mejorar todo el conocimiento agronómico, integrando justamente un montón de capas de valor y de aplicaciones. Y me falta, bueno, Sumagri y Elitron. Sumagri hoy, en minutos, puede tener un análisis de grano, reemplazando días de análisis de laboratorio, de peritos, y está en la mayoría de los puertos de Argentina, hoy en 20 y pico países del mundo. Y Elitron es una plataforma, se habla muchísimo de bioinsumos, siempre que se habla de bioinsumos hay un montón de cepas de microorganismos que intervienen. Elitron puede identificar la más eficiente. Un rápido resumen de cada una, pero lo más importante de todo esto es que estamos teniendo emprendedores, mucho talento de un montón de disciplinas que están desarrollando soluciones para nuestros problemas y tenemos la posibilidad de elegir apoyarlos o no. Siempre estamos hablando de inversiones en tecnologías validadas, en proyectos que están en marcha, que están facturando, que tienen proyección global, que tienen triple impacto. Y sobre todo algo importante, gran parte del secreto de la inversión en esto es justamente poder evaluar en qué proyectos invertir. Y nosotros hay 3 formas que bajamos el riesgo de esa inversión. Primero, invirtiendo en una cartera, no invertimos en un proyecto en particular. Lo segundo es que tenemos un gran comité de inversión con grandes referentes, María José Soler, está Carlos Beco, está Fernando Vilela, está Alejandro Larosa, Marcelo Torre, el presidente de Apresid, realmente un comité de inversión de lujo. Y lo tercero es que no invertimos solos, coinvertimos con los mejores fondos del continente, con fondos de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, hemos también coinvertido con fondos de Australia y con varios de los, con Papastar, Glocal, de Yale, Lab Experiment, y eso creo que también le suma mucho valor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para cerrar, estamos hoy invirtiendo en estos 8 proyectos, 60 inversores de 9 provincias, estamos apalancando 200 recursos humanos de tecnología que hoy ya está disponible en 4 continentes, que por cada dólar que invertimos local se generan nuevos dólares
de capitales internacionales que vienen a parar acá, a estos proyectos. O sea, mientras el mundo no invierte en Argentina, sí está invirtiendo en emprendedores argentinos. Y sobre todo con la red de innovación que se estamos generando, con un montón de... con los productores y las empresas como protagonistas. Por último, y para cerrar, ¿por qué elegimos apostar a las AgTech? Para mejorar la competitividad de la cadena agroalimentaria. No vamos a ser competitivos si no incorporamos tecnología, y esto lo sabemos. Para retener talento y jóvenes, o sea, hoy realmente es sumamente alentador que tengamos un montón de jóvenes queriendo emprender en el agro. Con los que vienen del sector, ¿cuántas veces se habló en eventos de estas características? ¿Cómo retenemos a los jóvenes? Bueno, hoy las tecnologías son ese puente. Para agregar más valor, hay muchas tecnologías que van a ayudar a descomoditizar lo que producimos y que van a ayudar a tener plus de valor por trazabilidad, por certificaciones, por niveles de calidad, etc. Para exportar tecnologías al mundo, es algo de vuelta en lo que seguimos siendo competitivos, para diversificar nuestras empresas y sobre todo para ser parte del negocio. Yo estoy cansado de que en el agro nos pensemos siempre como usuarios de la tecnología solamente. Tenemos que pensarnos como usuarios, por supuesto, pero también podemos ser parte como inversores de este tipo de proyectos y que bueno, el mejor día para invertir en esto era ayer, el segundo es hoy. Siempre se está a tiempo, como decíamos, tenemos muchísimo talento, pero si no le ponemos nafta a esto no lo vamos a poder aprovechar. El agro necesita tecnologías, si la usamos, lo vamos a potenciar el sector, si potenciamos el sector, todos sabemos que potenciamos a todo el país. Tenemos una oportunidad al frente nuestro, espero que entre todos la sepamos aprovechar, yo creo que la vemos, sinceramente. A veces la gran pregunta es cómo la aprovechamos, y creo que gran parte de la respuesta tiene que ver conjuntamente con hacerlo de forma colaborativa, con hacerla de forma conjunta. A quienes quieran interiorizarse en este camino, hay muchos actores para poder ayudarlos. De nuestra parte, encantado de poder ayudar en transitar esto de la mejor manera. Y bueno, tenemos un futuro muy expectante, solo si nos involucramos, y bueno, creo que ese es el mensaje final de esta charla. Bueno, gracias Maiko, nos ha dejado un sabor muy positivo, muy alentador de las posibilidades que tenemos. Y ahora vamos a abrir el micrófono para 5 minutos de preguntas porque estamos un poquito excedidos del tiempo y ya nos empieza el otro panel. Pero quien quiera romper el hielo con una pregunta, vaya levantando la mano que le acercan los micrófonos. Sí, no, adelante, aquí adelante. Bueno, con respecto a la primera disertante, cuando hablaba de integrar, ¿hay algo ya en concreto? ¿Hay una propuesta en concreto para integrar todas las propuestas, lo que usted dijo? No, eso es algo que nosotros les recomendamos fuertemente a los emprendedores. Un poco también lo comentó Patricio, algunas soluciones son muy de nicho y los emprendedores tienen que pensar en cuál es el deal de valor para el productor. Nosotros le decimos siempre, ¿cuál es tu propuesta de valor para el productor? ¿Por qué el productor usaría esa plataforma? ¿Y por qué pagaría por tu solución? Entonces, lo que les recomendamos fuertemente es que sí, que se integren. Ha habido integraciones. Por ejemplo, CIMA y Auraban se conocieron en un programa de Endeavor y a partir de eso se integraron fuertemente. O sea, hay algunas integraciones, pero son así muy puntuales. Nosotros recomendamos que haya integraciones de forma más holística, porque el productor adoptaría una sola solución que tenga todas esas micro soluciones adentro. Eso me parece que es lo más lógico y facilitaría muchísimo la adopción de las soluciones. Está, justamente eso la conozco, esa integración, pero creo que desde lo institucional, desde ustedes que están en el ámbito académico, o porque digamos, son menos que el universo de productores, y nosotros, por más que hay conectividad, seguimos estando aislados, y quizá desde APRESID o de algunas otras instituciones también, como ACREA y demás, el ámbito académico ver de que
nazca la propuesta de arriba hacia abajo, aunque sea virtual, con alguna plataforma, y nos enteremos y por ahí se ayude a la integración. Es mi humilde propuesta. Sí, y con muy buena respecto a lo tuyo, Michael, no, nafta no. Más vale energía eólica o algo sustentable. Te lo dejo como una crítica constructiva. Bioetanol de maíz y caña. No, nada. ¿Otra pregunta? ¿Alguna por allá atrás? Sí, comentarle, sumándome a esta pregunta, desde los ámbitos públicos, fundamentalmente nada desde INTA, estamos traccionando una plataforma actech.ar en la cual buscamos justamente esa sinergia y poder hacer esa integración. Yo coordino este programa desde INTA y desde ahí estamos tratando de impulsar esto. Espero que en los próximos meses al menos convocarlos a todos estos socios estratégicos que nos vamos relacionando como para impulsar esto de lo que denominamos interoperabilidad de los distintos sistemas, ¿no? Es decir, cómo hacemos que se conversen entre sí las distintas plataformas, las distintas máquinas, los distintos dispositivos. Bueno, todo esto necesita también determinados protocolos para poder hacer que sea un mismo idioma conector. ¿Alguna otra pregunta por allá? Si no, me parece que vamos a ir cerrando justamente en tiempo. Majo, ¿querías por ahí hacernos una explicacioncita de muy breve, Endeavor? Muy breve, que nos porque ha quedado... seguramente no conocen a Endeavor. Endeavor es una organización que está en Argentina desde hace 26 años. Es una fundación que apoya a emprendedores de alto impacto, ayudándolos a escalar sus emprendimientos. Trabajamos con emprendedores en marcha. Muchísimos de estas ACTEX han pasado por distintos programas de Endeavor. Tenemos programas para distintos estadios para los emprendedores, ayudándolos a través de mentorías, a través de reuniones 1 a 1, de reuniones de productores, de acceso al capital. Y también tenemos algunas otras actividades. Por ejemplo, desde Endeavor ayudamos a estructurar el fondo Inventor junto con el estudio Canovera Tasagne, ayudándolos un poco al know-how de cómo invertir, qué analizar en cada emprendedor, un poco qué análisis hacer ante cada startup. Bueno, ese es otro de las opciones que tenemos en Endeavor. Pero nos estamos metiendo muy fuertemente en este sector. Creo que la transformación digital está en marcha, es aquí, y antes también de cerrar, quiero que cada uno de ustedes me cuente qué tendencias más en positivo van viendo para esta transformación. Y ahí le voy a dar primero la palabra a Patricio para que también nos cuente acerca de Nester en 1 minuto, menos. Gracias. Aprovecho para pasar el chivo. Bueno, Nester es una organización fundada por un grupo de productores agropecuarios bastante referente con la misión de facilitar la adopción de tecnología en los productores. Entonces trabajamos con grupos de productores, presentándoles tecnología, viendo sus necesidades, saliendo al mercado a buscar esas startups y bueno, la verdad que viene resultando. Se trabaja mucho con la metodología CREA, en definitiva, haciendo foco en la adopción de tecnología fundamentalmente de digitales. Gracias. Bueno, ¿quieren agregar esto de qué tendencias ven a 5 años? Pero súper breve, 2 palabras y cerramos. Yo una tendencia que veo que realmente, mientras nos acostumbramos durante muchos años a que para poder ser competitivos necesitábamos a lo mejor determinado tipo de insumo, o necesitábamos escala, o necesitábamos manejar bien las finanzas, etcétera, etcétera, la competitividad en los próximos años va a pasar en gran medida por las tecnologías. Entonces esto lo podemos ver como una oportunidad, como una amenaza. O sea, si nos quedamos haciendo siempre lo mismo, o sea, no hay ningún negocio en el mundo que sea igual que hace 10 años. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo y seguramente vamos a perder un montón de oportunidades, vamos a no ser competitivos o a quedarnos atrás y hasta podemos salir del negocio. Yo siempre le pregunto a algún productor, che, ¿ustedes están dispuestos a pagar 2 quintales más por hectárea para seguir alquilando el campo? La respuesta es clara, la mayoría no está dispuesta a pagar 2 quintales más. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a pagar 2 quintales más? Y bueno, porque tiene tecnología que hoy pueden ahorrar costos, mejorar ingresos, básicamente. Entonces,
Y así como existen estos riesgos, también existen las grandes oportunidades, sobre todo de nuevos negocios, que ya no van a ser solamente toneladas de granos o de carne. Y bueno, nada, creo que eso es importante que lo observemos porque eso ya está en marcha, ya se ven las empresas que realmente y los productores que están tomando el tema en serio y los que por ahí todavía son más incrédulos. Y bueno, siempre sucede que no se trata de digitalizarse porque sí, sino siempre pensando en tecnologías para sumar mayor calidad de vida, menor esfuerzo, mayor control de los recursos y de los insumos. Así que bueno, yo como tendencia lo que puedo ver es la aceleración del sector, o sea, ha crecido muchísimo, creo que ningún otro sector ha crecido de la misma manera en 7 años. Entonces eso lo veo como algo súper positivo y también que el productor hoy se está animando y está adoptando algunas de estas soluciones. Y también que hay mayor fondos que están invirtiendo en este sector. O sea, como que tenemos todo para aprovecharlo y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Patricio, ¿algo más o listo? Sí, una última. Reformulo la pregunta. ¿De qué me puedo estar perdiendo si no digitalizo mi empresa agropecuaria? Y me puedo estar perdiendo de nuevas formas de monetizar. Participar del mercado de bonos de carbono, participar de monetizar mis datos que genero en mi empresa. Me puedo estar perdiendo de tasas de interés menores frente a un banco o frente a un proveedor de maquinaria agrícola por ser un productor verde, es decir, poder demostrar que soy sustentable. Me puedo estar perdiendo de mercados por no poder demostrar que soy sustentable, ¿no? Entonces, empezar a pensar que en definitiva puedo estar quedando afuera de muchos negocios si no estoy digitalizado. El futuro está aquí, es nuestra responsabilidad verlo y las ACTEC pueden ayudar a sumar estos factores. Muchas gracias y las esperamos en los próximos paneles.